Buenos días, buenos días. Hoy es miércoles. En algunos lugares están en Spring Break o en algunas cabezas están en Spring Break, que se llama descanso de primavera, y en otros lugares estamos con la Semana Santa. Todo tiene su color y todo está guay, perfecto. El tema de hoy de las series motivacionales es el miedo. Y viene que en el pelo, porque la Semana Santa como que viene el miedo, el miedo. Y en esta época de pandemia, que todavía seguimos, ya vamos por la cuarta ola, lo del miedo como que ya va tomando unas nuevas vertientes que son verdaderamente alucinantes. Yo creo que está afectándonos muchísimo cada día más. De hecho, la última en España es que también hay que tener mascarillas en la playa. Pero bueno, no importa esto. Voy a hacer un relato en el cual hay una pequeña introducción sobre tres extractos que vienen de Robert Musil, de su libro El hombre sin atributos. En la época de hoy sería El hombre, la mujer y otros sin atributos. No lo digo con coña, lo digo lo que hay, la nueva normalidad, pero el libro se titula El hombre sin atributos y el otro está extraído de Krishnamurti, de su discurso, cuando desmonta en su totalidad la orden de la estrella del este creciente en Holanda, que no tiene desperdicio. Y claro, cuando alguien se encuentra con... A Krishnamurti podrá gustar o no gustar, yo he pasado por un montón de fases. eh, para mí es el elemento, la persona que más pela la cebolla hasta dejarla en su esencia, sobre todo por esta cosa que hizo, que es desmontar la orden, ¿no? La orden espiritual, porque había sido elegido, él había sido elegido el elegido. Y hubo un movimiento mundial que todavía existe, que sigue con el rollo. Aunque él dijo que tururú que te vi. Y a mí me parece fascinante para entender ciertas cosas. Esto no quiere decir que, sobre todo ahora cuando escucháis el texto de Krishnamurti, que en nuestro proceso estemos haciendo cosas. Es decir, cursos de meditación, cursos de coaching, cursos de hábito, participando de tu religión interna, la católica, la musulmana, la judía, la hindú, la tibetana, la budista, la jainita, la que queráis. No es que no tiene nada que ver con esto. Lo importante de esto es que nosotros seamos los dueños de nuestros actos, de nuestra libertad, que no nos conviertas en seres obedientes. Es decir, que pasemos de los cromos materialistas a los cromos espirituales, porque al final uno llega a la conclusión, es muy sencillo darse cuenta, ok, de que los cromos se repiten, de que los cromos se repiten. El materialismo porque lo tiene muy claro y el espiritualismo porque al final te encuentras con las mismas normas que existen en el mundo, digamos, material, el que conocemos todos de manera autónoma, ¿eh? Que donde hay soldados, soldaditos, coroneles, generales, emperadores, o sea, hay gente que te dice yo soy la iluminación y te la voy a enseñar, pues lo mismo que nos cuentan las grandes corporaciones, yo soy Apple y te voy a enseñar el camino de la verdad, Steve Jobs, y cuantos queráis. También están hasta los gobiernos. Pero no importa. Por eso quiero revisar con vosotros esas dos frases de Robert Musil y de Krishnamurti y luego hacer un decaloguito de qué es para mí el miedo y con una frase final de cómo empezar a tratar con el miedo y a fortalecerse. Y en esta parte del miedo creo que no hay ninguno que nos salvemos. Los hemos tenido, los vamos a tener, algunos los hemos visto, algunos los han visto, algunos los han visto, los hemos visto y no los hemos tratado, algunos seguimos viéndolos y estamos, como diríamos aquí, un poco acojonados de tomar las riendas de la solución y algunos no han visto nada ni van a seguir viendo nada. Pero no importa, porque lo que importa aquí es cada uno de nosotros y ser independientes. Independientes. Sí, todos iguales. Sí, exactamente. Así que nada, vamos al tema. Ok, el miedo.
dentro de la serie motivacional de Be Crown. ¿Okay? El miedo es la propiedad más segura de la vida humana. Este es el relato de Robert Musil. El miedo es la propiedad más segura de la vida humana. Gracias a él han conseguido el político, los ejércitos, los reyes y las religiones, y por qué no las corporaciones, ordenar nuestro mundo con astucia y coacción. Esta es la melodía de la humanidad. Tú y yo tenemos que reconocerlo. Desterrar la coacción supondría debilitar el orden. Repito, desterrar la coacción supondría debilitar el orden. Es decir, cuestionar. Ya sabéis, cuestionar. Os pongo un ejemplo de última hornada, como dicen ahora. Hace unos días en España, por arte de que el gobierno decidió que las mascarillas eran obligatorias hasta en la playa. Sabéis que en España y en otras partes del mundo va a empezar el verano, estamos en primavera-verano. Entonces han decidido que en la playa se ponen las mascarillas. Entonces, yo no sé si es que pretenden crear un nuevo género humano en que nos encontraremos ya a partir de junio o julio, donde las personas estén morenas de aquí para acá y de aquí para acá sea la marca impresa del control. Esa va a ser la marca impresa del control. Esto es una coña lo que acabo de contar, pero puede pasar y a lo mejor pasa, a no ser que se vayan para atrás. Bueno, esa es la cita de Robert Musil. Y ahora vamos a nuestro amigo Krishnamurti, que este es ya una cosa más fuerte. Seguramente, cuenta una anécdota, recordarán la historia cuando el diablo y un amigo caminaban por una calle y vieron frente a ellos cómo un hombre se detenía y recogía algo del suelo. Lo miró y lo guardó en su bolsillo. El amigo del diablo le preguntó al diablo: ¿qué ha cogido ese hombre? Recogí un trozo de la verdad, le contestó el diablo. Eso entonces es un mal negocio para ti, le dijo el amigo del diablo. Oh no, en absoluto, replicó el diablo. Voy a dejar que lo organice. Quitar el diablo, ¿ok? Quitar el diablo y poner una conversación entre dos amigos. Y tenéis la misma idea. Voy a dejar que lo organice. Cuando uno se apropia de las cosas, cuando uno quiere tener adeptos, cuando uno quiere controlar el sistema, cuando nos quieren controlar, no hay nada mejor que dejarnos que nos organicemos. ¿A través de cómo? A través del miedo. El miedo es el mayor gestor y organizador de personas. Es más, el miedo es el mejor organizador de estados. Es más, el miedo es el mejor organizador de gobiernos. Es más, el miedo es el mejor organizador de empresas. El miedo es lo que más vende. No tengo que hacer ninguna cosa extraña. Atentados, torres gemelas, pandemia, guerras, medicamentos, vacunas, el machaque diario. El miedo es el mejor gestor que existe, el que más dinero da y el que más control le ofrece a los que quieren controlarnos. Bueno, seguimos. Sigue Krishnamurti. Sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta, por ninguna ideología. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. Y yo también me adhiero a él. La verdad, al ser limitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede organizarse, ni puede formarse alguna organización para conducir o forzar a la gente a seguir un sendero particular. Si desde el principio entienden esto, entonces verán cuán imposible es organizar una creencia. Una creencia es un asunto puramente individual y no pueden ni deben organizarla. Si lo hacen, se convertirá en algo muerto, cristalizado, en un credo, en una secta, en una religión que debe imponerse a los demás. Y el ejemplo lo tenemos tanto en el mundo material ideológico como en el mundo espiritual. Tenemos algo sencillo, como puede ser la religión católica, con Padre, Hijo, Espíritu Santo, algunos santos, pero tenemos el hinduismo con 1 millón de dioses, que también están organizados, y tenemos el budismo. Y algunos hay aquí más benignos que otros, pero al final son organizaciones del estado espiritual de las personas. Y aunque no lo digan, cada uno se arroga tanto los mecanismos, las formas, las herramientas,
que hemos de utilizar diariamente para llegar al otro lugar. Otra vez el mediador. Lo mismo que ocurre en el mundo material. El capitalismo, el neoliberalismo, el liberalismo, el comunismo, la misma historieta. La misma historieta. Entonces, claro, es como que dices, joder, estamos cambiando cromos, estamos cambiando cromos. Efectivamente, estamos cambiando cromos. Seguimos. De nuevo sostengo que ninguna organización puede conducir al hombre a la espiritualidad. Si para ese propósito se crea una organización, se convertirá en una muleta, en una debilidad, en una servidumbre que por fuerza mutila al individuo y le impide crecer, establecer su unicidad, que consiste en descubrir por sí mismo esa verdad absoluta e incondicionada. Y lo mismo en el mundo material y sus economías organizadas, por ideologías, por evangelizadores de empresa, de Google, de Apple, lo que queráis, de Amazon, que dicen cómo y cuándo y cuál es el orden. Cualquier orden menos el del individuo, el de la persona. Estamos acostumbrados a la autoridad o a la atmósfera de autoridad y creemos que nos conducirá a la espiritualidad. Creemos y esperamos que otro, por sus extraordinarios poderes, por un milagro, por transportarles al reino de la eterna libertad, que llamamos hoy felicidad, toda esa perspectiva de la vida se basa en la autoridad. Es lo mismo que predican las economías y las ideologías materiales, unas y otras, es decir, liberales y comunistas. Vamos saltando o combinando un lado y el otro, siempre dependientes de la autoridad de otros o de lo que otros nos prometen. Y es así, es así. En el mundo material tenemos los gurús económicos. En el mundo espiritual tenemos los gurús espirituales. Y resulta que somos tan fantásticos que en ese proceso de descubrimiento, de decir, joder, es que yo no me aguanto más, es que tengo esos estados de furia, de ira, de decir no cuando quiero decir sí, que ya me molestan, y nos pasamos al otro lado, llamarlo como queráis, coaching, psicología positiva, en mundos alternativos, ecoverde, lo que os dé la gana, y nos tragamos lo mismo. Llega el señor y dice, es que yo lo he visto, bueno, lo habéis visto muchos. Este señor es un ser elevado con una energía de tal nivel que la peta. Oye, tronco, por el amor de Dios. Es que tú tienes una energía que yo te veo y ya la tienes jodida. Pues sí, pues igual tengo una energía jodida hoy, porque no sé, me ha pasado una cosa y no la he podido sustentar o aceptar o entender, estoy en el proceso, pero seguramente durante el día también tengo otras energías que son muy buenas. O igual hay gente que es un cabrón todo el día y no tiene remedio. Pero hablamos de estar aceptando principios de autoridad que no dejan de ser cómicos. Y con esto yo no pretendo deciros o decirme a mí, en este caso, que no voy a seguir leyendo libros o asistiendo a eventos. De hecho, tengo mi coach, yo le llamo mi coach personal, porque es una persona a la que quiero mucho y me enseña mucho, me sigue enseñando mucho. Y esta persona pertenece a una institución, pero yo no pertenezco a esa institución. Y a mí lo que me ayude y me sirve es esa persona como tal, con lo cual preservo mi albedrío. Y en cualquier momento que veo o intuyo que hay una incitación o una que nunca ha existido por su parte hacia pertenece a este grupo, la respuesta es no. Porque no quiero aceptar ni voy a aceptar el que venga un señor que me diga, es que este señor está en nivel 8 no ya de judo, porque ahí tienes que demostrarlo, de espiritualidad, que encima ni la veo. Aunque yo me considero una persona muy espiritual, pero llamarlo como quieras. Que creo, que no creo, me da igual. Me da igual. Esto es lo importante. Esto es lo importante, poder ir absorbiendo, cogiendo. Entrenarse, cuestionarse. Necesitamos mecanismos. Obviamente hay libros ahí fantásticos. Hay gente increíble dando cursos de coaching, de meditación, de mindfulness. Hay gente fantástica. Pero de nuevo, preservar el individuo, vuestra libertad. El ejemplo lo tenéis con las religiones. Son teocráticas. Y en Europa, en Estados Unidos, existe la iglesia teocrática, que no aceptan a las mujeres para que sean papas en un mundo democrático. Simplemente haceros esa pregunta. No hablemos ya de los musulmanes. Haceros esa pregunta. El mismo Yogananda, que predicaba la libertad y que él había absorbido pensamientos y filosofías, más las suyas que creó, de varios sistemas, o
sea, sincrético, y los mismos budistas hablan de que el cuerpo cuando se acaba, se acaba. Bueno, pues las cenizas de Yogananda estuvieron repartidas en 4 sitios, hasta no hace mucho. En las mismas religiones y organizaciones que hablaban de la libertad tuvieron el cuerpo de Yogananda, perdón, de Yogananda, no, de Gandhi, repartido, o Yogananda, no me acuerdo ahora, repartido en varios sitios, hasta que al final dijeron, vamos a tirarlos todos a la agüita, cada uno en un lugar, a ver si lo unimos. Es que no deja de ser cómico. ¿Por qué es cómico? Pero esto como que no lo vemos, no lo queremos ver. No lo queremos ver, ¿no? Entonces pueden pasar cosas, eso, como las que nos pasan. Nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras autoridades, nuestras nuevas o viejas iglesias, todas esas cosas, sostengo, dice Krishnamurti, son una barrera que impide la comprensión. Esa comprensión es necesaria porque nuestras creencias no nos transformarán, solo nos complicarán la vida, porque no estamos dispuestos a afrontar las cosas como son. Lo que desean, lo que deseamos es tener nuestros propios dioses, nuestros dioses en lugar de los viejos, nuestras religiones en lugar de las viejas, nuestras nuevas formas en vez de las viejas. En lugar de las viejas distinciones espirituales, tienen nuevas distinciones espirituales. En lugar de los viejos cultos, tenemos nuevos cultos. Todos dependemos de algún otro para nuestra espiritualidad, para nuestra felicidad, para nuestra iluminación. Y lo mismo desde el otro lado material. Esto lo añado yo. Profesional, excelencia, gestión, administración. Bueno, y hasta aquí esa revisión de Robert Musil, El hombre sin atributos, y del discurso de Krishnamurti cuando desmonta la orden de la estrella polar. Y ahora quiero hacer una pequeña revisión súper rápida de lo que es para mí el miedo y cerrarlo con una visión positiva, obviamente, de cómo podemos trabajar. Yo trabajo todos los días, trabajo muchos días, cada día me mando alguna cosita que otra, cada día. Pero cada día a la vez, os digo que sobre todo en los últimos 4 meses, es más, con la pandemia he aprendido y sigo aprendiendo un montón de cosas. Un montón de cosas. Descubrir las cosas que no quiero, las veces que he dicho que no, soltar cosas que no quiero, cambiar la manera de hablar, cambiar la manera de pensar, que me levante por la mañana y tenga un pensamiento positivo lo primero. ¿Por qué? Porque me da la gana. Dejar de ver noticias, muchas cosas, pero me valen para mí. Y lo que hago es compartirlas, porque quiero compartirlas, sí, porque a mí me funcionan y me gustan. Y no le impongo a nadie nada. No le digo, uy, como estoy meditando, estoy en un estado. Es más, ¿me he dejado el vino porque estoy meditando? Pues no, no me he dejado el vino, porque estoy meditando. Tampoco me deja la carne porque estoy meditando. Es verdad que como menos en cantidades, pero de una manera natural. El tabaco lo llevo un poquito mal. Baja, sube, hasta que consiga llevarlo a cabo, sin sufrir, sin sufrir. Entonces, ahí vamos. El miedo. El miedo somos nosotros. El miedo es un padre sobreprotector. Lo llaman hoy en día los padres helicópteros. Es peculiar. El miedo son unos padres maltratándonos. Los miedos son unos padres que fueron maltratados. El miedo eres tú siendo un delator en el colegio y en la vida, como en las guerras. Esto existe. Lo que pasa es que cuando ocurre en diferentes medios o ambientes, como que le quitamos importancia, pero es lo mismo. En las guerras civiles, en las guerras mundiales. Eso es el miedo, gente que delataba. Pero en los colegios también existe deber en las empresas. El miedo es la queja, el miedo es la protesta. El miedo es creer cualquier cosa tuya y de otros sin pasarla por el subconsciente, que es lo que te la ha provocado. El miedo es la anticompetencia. El miedo es la aristocracia de derechos que no son comunes a todos. Y sí, el pedigrí. Yo lo llamo así. En parte cómica lo llamo como el pedigrí de los perros. La raza. Yo cuando veo las líneas aristocráticas del mundo, me da siempre la risa. Porque es como el pedigrí. Y sí, el miedo, ellos tienen claro quién es el enemigo. No lo digo yo, lo han dicho muchas personas. El miedo, ¿para qué? Para protegerse, porque nosotros queremos estar bien, los demás que estén aristocráticos, eso es algo especial. Luego se pelean hasta por títulos.
Sí, la aristocracia, incluida la monarquía. Ok. El miedo es la aristocracia de derechos que no son comunes a todos. El miedo es el comunismo. El miedo es la plutocracia. El miedo fueron los nazis. El miedo es la vacuna en la playa. La vacuna en la playa es el miedo. Y escuchar gente que se alegra de que hayan impuesto la vacuna en la playa. Lo he contado en otros vídeos. Hasta ayer, bueno, sigue en marcha, tú puedes hacer deporte. Deporte puede ser andar rápido, andar lento o ejercicio. Y mientras que respete la distancia no hace falta que lleven mascarilla. La gente sigue corriendo con mascarilla. La gente hace bicicleta con mascarilla. La gente va sola en el coche con mascarilla. La gente pudiendo tú, ir sin mascarilla mientras haces deporte por la playa y respetando la distancia, la gente se contorsiona como la mujer del exorcista, como la niña del exorcista, y te acusa y te señala. Acordaros que lo del señalar es muy divertido, porque señalar es uno que te señala a ti y tres que me apuntan a mí. Y sí, hay que hacer un ejercicio, yo lo he hecho. Yo he tenido ya 3 intentos de pararme, darme la vuelta, ir con el telefonito que tengo y decirle, señor, porque lo tengo grabado aquí, le voy a enseñar la ley para que se calle. Es más, para que se calle no, le voy a enseñar la ley para que usted tenga una vida más digna, para que usted respire. Pero no. Y he tenido 3 intentos calentoning de hacerlo, pero bueno, he conseguido pararlos. Eso es el miedo. El miedo a la persecución en las redes. Eso es el miedo. El miedo son los ciudadanos policías, de los que estoy contando. El señor que llega, que ha visto a alguien y llama. El señor que ve que han subido 2 y llama. El señor que sale a la calle y ya sale mirando a ver si hay alguien, porque ya tiene miedo hasta del mosquito atómico que tiene el tal. El miedo que nos han metido. Eso es el miedo. Es como las religiones. El miedo. El miedo. Tengo un amigo, por cierto, que dice que muchos estos de los del miedo son, igual esto va a tocar un poquito algunas conciencias y no le va a gustar o no le va a gustar, pero lo voy a soltar como lo pienso porque estoy de acuerdo. Muchas de las gentes que tienen miedo son las que tienen el lujo o permiten el lujo de que como cobran no tienen que trabajar porque les llega el trabajo o trabajan desde su casa o el Estado les paga o lo que coño sea, perdón, o les llega, se pueden permitir el lujo de vivir en el miedo. Pero el que tiene que salir a la calle a trabajar, pues ese miedo al final está entre me muero, no salgo a trabajar o me muero. O me muero porque no trabajo o me muero porque me quedo en mi casa. Con lo cual es un lujo. Yo el otro día fui a Hacienda a hacer un papeleo y me impactaron 2 cosas. Una fue el orden total que tienen. Es una institución, una administración. Me encantó. Súper bien organizado. También me llamó la atención que casi no había gente dentro. Estaba súper controlado. Y la eficiencia fue fantástica. Y me trataron no, fue excelente el trato. Es más, hasta nos reímos. O sea, muy excelente. La pregunta es, porque hace una semana fui al hospital, a urgencias. Y claro, eso no era una institución, era el hospital. Y el hospital no tenía esas medidas. Esa pregunta me hago. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que un 10. Seguimos. El miedo son los ciudadanos policías. El miedo es deprimirse. El miedo es no cuando es sí y sí cuando es no. El miedo es cuando corres o no corres a contarle a tu jefe lo que dicen los demás. El miedo es cuando tu jefe te escucha. El miedo. El miedo, lo que he contado antes de las guerras. El miedo es cuando tienes un compañero o compañera o muchos compañeros que no sé, que quieren sumar puntos o igual quieren comparaciones gratuitamente y tienen esa necesidad que les viene de un pasado de ir a contarle al jefe o al de arriba o al director, porque mira, he oído esta conversación y estos piensan de otra manera distinta a nosotros, porque y el jefe te escucha. O sea, el jefe escucha porque tiene miedo y quiere escuchar. Y tú, como tienes miedo, no sé de qué, o quieres hacer puntos, vas y lo charlas. O sea, lo que te dé la gana, más lo que le pongas. El miedo. Eso también es miedo. El miedo es cuando tu jefe también escucha. El miedo es ser elegido, esta es buenísima, empleado del año y recibir un aplauso y un aplauso y una placa, empleado del año, ¿ok? Porque eres eficiente, buenísimo, porque eres productivo. El miedo es ser elegido empleado del año y recibir un aplauso. Y en un arranque de motivación personal, total, ilícito además, cuando acabas ese aplauso,
decir, tú, el que has elegido empleado del año, voy a ser tan bueno o mejor que el jefe, que el dueño. Es más, voy a crear una empresa mejor. Y a tu jefe le cambia la cara. Poneos en situación. Porque es fascinante. ¿Habéis visto? Bueno, en McDonald's de ahí, empleado de la semana, empleado de bocatero del día, no sé, lo que os dé la gana, que yo cuando lo veo me entra la risa. ¿eh? No sé, bueno, me voy a algún comentario que otro de algún lugar en particular que sí que es la risa total. Entonces dices, vale, pero genial, motivación, motivación. Tú eres un empleado. Entonces tú en esa motivación te has automotivado, ¿eh? Te vienes arriba, te animas, te quieres y en un momento de autoestima personal dices que vas a ser tan bueno como tu jefe, es más, que vas a ser más bueno que tu jefe y que vas a montar una empresa mejor que la de tu jefe y tienes los huitos de decirlo delante de tu jefe. Yo iba a decir que os invito, no os invito porque yo no quiero incitar a nadie a que haga estas cosas, pero yo pagaría por ver, estar ahí de observador y ver las caras que ocurren. Pero bueno, el miedo, esto es para entender el miedo, ¿ok? El miedo es quejarse y seguir, y quejarse y seguir. El miedo es incluso tener el salario garantizado, como funcionarios, por ejemplo, que están en su derecho, porque además es totalmente legal y cumple unas funciones muy importantes, y seguir quejándote y seguir cobrando, porque de la materia dependen algunos, pero tú ahí, dale. El miedo es dejar que te golpeen. El miedo mata los sueños y la esperanza. El miedo te enferma. El miedo te impide relacionarte. Estos dos, el miedo te enferma y el miedo te impide relacionarte, las vais a entender perfectamente con el COVID. Lo que está ocurriendo, el aumento de visitas a los médicos, el aumento de depresiones, el aumento de divorcios, el aumento o detrimento del espacio en la casa en la que tienes que convertir todos estos padres preocupados por la educación de sus hijos, el futuro, la economía y esas cosas que de repente los ponen juntitos, como ellos siempre han estado juntitos, pero antes podían ir a trabajar y ahora la cosa peta. Porque juntitos era una interpretación de cómo eran juntitos, pero ahora juntitos, estamos ya juntitos, no hay, lo que hay es revolución. El miedo te enferma, el miedo te impide relacionarte, el miedo es buscar la aprobación, el miedo es buscar el reconocimiento, la aprobación del otro, depender del otro para que sentirte bien. Es que si no me reconoces, no, tienes que quererte tú. Trascender el miedo, creer en ti, creer en ti. El miedo son falsas evidencias convertidas en reales. El miedo son las noticias, permitidas diariamente por nuestra mente, convertidas en hábito, sobre todo las del miedo, y pensar que el mundo es un desastre. Yo no estoy hablando de la desinformación. Yo no estoy diciendo a la gente que no lea los periódicos. No, no. Yo lo que estoy diciendo es que la gente analice lo que yo hablo por mí, lo que yo he estado haciendo durante años, el bombardeo, el descubrir que los medios de comunicación, igual que las redes sociales, han fundamentado sus estrategias de crecimiento en meter el miedo a las personas. Que un telediario abra, un señor se ha tirado de un quinto piso en el barrio de Papapim. Pero tú te puedes creer que un noticiero nacional puede abrir con una noticia de esas. Es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Porque noticias de muertes en el mundo hay todos los días un montón. No sé cuántos niños mueren de hambre en el mundo todos los días. O sea, si nos ponemos así, como que no funcionamos la cosa. Va más, ya pagamos. Estamos bombardeados, lo que dice un partido político, lo que dice el otro, si este gana, si esto no. Y todo es una incitación de algo que no podemos hacer nada excepto cuando votamos. O en su defecto, si las personas entramos en una fuente de iluminación, manifestarnos masivamente, todos, contra ciertas cosas que son comunes al bien a todos. Pero esto no ocurre ni va a ocurrir, excepto en algunas casas, en algunos casos. ¿Okay? Miedo es no reaccionar. Miedo es permitir que te hablen mal. Miedo es permitir las jerarquías porque sí. Lo que explicaba Krishnamurti. Vivimos en el mundo de las jerarquías. Y nos pasamos de las materiales, que oye, que no, el hombre invasor, a las espirituales o de motivación personal. Porque la palabra espiritual
como que tampoco se puede utilizar así porque entonces, Dios, no, tú déjate de Dios y déjate, entonces como que, pero sí, espirituales. Es más, algunos se visten hasta distintos, algunos se ponen hasta gorros para ver que son coroneles, generales, emperadores. Son las mismas. El miedo. El miedo es no compartir. El miedo es no alegrarse de las alegrías del otro. El miedo es aceptar el pecado como religión. Sí, sí, sí. La religión, la católica, ha tenido, por eso he dicho que el miedo es el mayor gestor a través del pecado. Y unos te salvan a través de la purga, arrepiéntete a través de un intermediador, porque claro, necesito al cura para confesarme, en lugar de hablar yo con Dios, oye, me he arrepentido, me he mandado una cagada del 28, perdón, me he mandado una historia del 28, vale, necesito el mediador, a Paquito Pacorro, a Pacorro, para que me haga... Y claro, también puede ser que si subes de nivel y eres muy importante, pues igual de Pacorro te, te, te confiesas con un papa o con un cardenal. Es de risa, es de risa, es de risa. El miedo. El miedo es aceptar el pecado como religión. El miedo son las religiones teocráticas, basadas en el miedo. Los que nos dan clases de moral, de conducta, de ejemplo al ser humano, que no permiten que la mujer sea como el hombre. O sea, que seamos iguales, mismos derechos, mismas opciones. Puedo ser papa, puedo ser la jefa de los musulmanes, puedo ser lo que me dé la gana. Es que no tienen cuestión, no existe ni la cuestión, pero existe. Pero dan clases de moralidad todos los días, todos los días. Y no pasa nada, somos felices. Pero bueno, pam, pam. Miedo es un gobierno persiguiendo a las personas por la red porque dicen y opinan distinto de lo que él dice. Miedo es no escuchar, miedo es la soberbia, miedo es discriminar, miedo es hablar despectivamente de otros, miedo es desear el mal a los otros, miedo es no desearle al otro lo mismo que tú te arrogas para ti, miedo es no defenderse y tomar acción, miedo es no querer equivocarse, esto es importante. Libertad es equivocarse y seguir, y corregir, y aprender, y volver a equivocarse, y seguir, y corregir, y aprender. Miedo son las pastillas, las unas y las otras, sí, las de los dopados y de los drogados. Y sí, es miedo. No tengo la voluntad para levantarme, taca. ¡Ah! ¿No? El Prozac y otros cuantos más. O estoy tan saturado de mi vida, que me pega una fartaca y me quedo doblado. Y sí, mucha gente hemos hecho eso, mucha gente hemos hecho esto. Lo bueno, yo puedo contar estas cosas con la libertad de haber participado, estar en muchos de esos entornos y ambientes. O sea, no os cuento nada por lo que no haya pasado. Tampoco quiero ser no voy de moralista de nada, simplemente cuestionarme, es igual que me cuestiono yo. La misma, el mismo mecanismo. Y hay cosas extremas y cosas menos extremas. Pero en el día a día hay muchas, hasta las pequeñas cosas. El miedo, el no estar presentes. Miedo es no querer perder. Miedo es la envidia. Miedo es ser un espectador de la vida. Miedo es creer que los otros tienen siempre más que tú. Miedo es pensar que los otros no se lo merecen. Y fijaros lo que voy a decir. Porque durante el año pasado, mira que hice vídeos ahí con los políticos y los funcionarios. Hasta esos se lo merecen. Miedo es eso. Porque yo tengo que trabajar, pero es que resulta que aunque nos parezca mal, la ley está así. No quiere decir que no podamos trabajar o reivindicar que las cosas no deben de ser así. Yo soy el primero que digo que los derechos de los funcionarios tienen que ser extensibles a todos los trabajadores de todo tipo. Los mismos derechos, porque que cuesta dinero, ya, pero porque unos sí y otros no. Pero hay que alegrarse también de los otros. Es importante tener ese concepto de que mi jardín también está verde. No, el otro jardín está siempre... Seguimos. El otro jardín siempre está más bonito que el mío. El miedo. El miedo es la ira. El miedo es dolor.
todo el tiempo conectado con el dolor. Todo el tiempo. Tú, en lugar de decir, es lo que el ejemplo que puse, le dices a un amigo, joder, he pasado una mala noche y tengo un dolor de cabeza. Pues anda que a mí es como si tuviera 20 cabezas, pero tienes una. Es como si tuviera 20 cabezas. Lo que es normal. Todo el tiempo, el dolor, el dolor, el dolor. Yo lo conté ayer en el vídeo, la Semana Santa es el ejemplo que puse de los chicos universitarios norteamericanos que vinieron un mes a España y bueno, vienen más de tiempo, 6 meses. Yo estuve con ellos un mes y acabamos en la Semana Santa de Sevilla, entonces se echaron a correr y se asustaron. Normal. Había gente que decía, incultos, dijeron incultos, ¿no? ¿Cuántos españoles se saben los estados de América? Pues 4 o las ciudades o las capitales del mundo, 4, o qué es el hinduismo, lo que conté ayer, miedo. Miedo es ira, miedo es dolor, miedo es creer que la vida es un sacrificio. Todo el tiempo, todo el tiempo, desde que nacemos y empezamos a tener conciencia de las cosas. Todo es una venta del sacrificio, todo el tiempo. Y es una cuestión mental. En lugar del sacrificio, ¿por qué no se le ocurrió a alguien decir, esto es una cosa que va a ser divertida? Y entonces ya mentalmente tienes otra predisposición. Y claro que tiene que existir la educación y la formación de los padres, de los educadores, hacia él, aprender cosas nuevas. Normal, pero si ya, es que no es nosotros, es que es generación tras generación, tras generación, tras generación. Todo es un esfuerzo. Todo es un esfuerzo. Un sacrificio. Pues vaya vida, ¿no? Ya con el concepto es oscuro, odio oscuro. Miedo es autoridad de otros. Y aquí estamos todo el tiempo con la autoridad de otros. Es más, llegamos a puntos tan cómicos como el de las vacunas en el mundo, donde la vacuna de AstraZeneca tenemos la autoridad fantástica de la ciencia, que se ha convertido desde hace ya un siglo en el nuevo Dios del universo y de lo que es correcto y de la razón y la lógica, que es incapaz de decidir por países qué vacuna, si AstraZeneca es recomendable o no, con países como Canadá diciendo que no, Alemania diciendo que no, España diciendo que no, luego comprando doble, luego diciendo que va a vacunar a todo el mundo con eso, o a un gran porcentaje. Eh, ¿Qué queréis que os diga? El miedo, la autoridad de los otros, la incapacidad de pensar, dejarte que ese miedo nos meta. No salgo, no miro, no hago, señalo, me pongo la mascarilla para hacer la comida en mi casa, me pongo una mascarilla y una doble pantalla para conducir el coche. Pero nos importó un carajo antes cuando morían y siguen muriendo niños de hambre todo el mundo. Unos cuantos. ¿O cuántos morían de la gripe? Nos importaba muy poco porque no había información y no había machaque. Y ahora hay machaque. Y ahora lo tengo más claro que nunca. Ahora hay un montaje espectacular de meternos el miedo en la cabeza todo el tiempo. ¿Dónde está la gestión de las vacunas? ¿Dónde está la velocidad de las vacunas? Los millones de vacunas que habían comprado, ¿dónde están? La incapacidad para poner vacunas en ciertos países. O sea, tenemos que pagar el miedo de vuestras incapacidades, las de las jerarquías, ¿no? El miedo, el miedo. Y contra el miedo, lo mejor que podemos hacer es la confianza en uno mismo, potenciarla, aceptar que tenemos miedo a cosas. Yo hay cosas que me dan miedo. Subir a la noria me daba miedo, volar me daba miedo. Hubo una época que volaba mucho, al principio me encantaba volar y cuando volé tanto nunca me ha pasado nada, nada, pero nada de nada, o sea, alguna esto, como se llame, pero que le tomé miedo, digo, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? No, es que estoy ahí volando. Bueno, pues un día leí, el medio más seguro del mundo de transporte, el agua, navegar, el miedo a opinar, distinto del otro, que no te ningunee, que te hable con respeto. Confianza, construirla poco a poco. Y la construyes, pues,
poniéndote en marcha, ejercitando, estando dispuesto a cambiar hábitos. A cambiar hábitos. Yo os puse el ejemplo. Cuando me operé de los ojos en Argentina, con un doctor argentino alemán, que es una máquina, que además es amigo, estuve 6 meses levantándome cada vez que me despertaba y yendo a agarrar las gafas de la mesa que ya no existían. 6 meses. Y 6 meses haciendo así, para colocarme las gafas que ya no llevaba. Hábitos. O sea, hábitos. Os pongo un ejemplo que es ridículo. Pero eso también existe en otros parámetros mentales de conducta. Ese tipo de persona me molesta. Ese va vestido así, ya es un no sé qué. Ese va vestido así, es un no sé cuántos. Modificar. Estamos todo el rato procesando las cosas de una manera. De una manera. Y ya para acabar, en un ejemplo del otro día que leí, de Edgar Tolle, ponía un ejemplo que contaba que un maestro zen, bueno, Edgar Tolle, por lo visto no, yo por lo que he leído de él y he escuchado de él, tiene una línea muy parecida a la de Krishnamurti, que me gusta mucho. Me gusta mucho. Entonces le preguntaban, ¿qué es el mindfulness, el estado de presencia, ¿no? Y entonces dice que el maestro zen cogió un dedo, lo puso delante, lo miró y le dijo, el estado de presencia es poner un dedo delante y no tener ningún pensamiento. Yo hice el ejercicio enseguida y me di cuenta que en cuestiones de milisegundos ya había contado las 3 rayas que tengo en el dedo, la forma del dedo y la base del dedo, en milisegundos. Así que hacer la prueba en un momento dado y si la pasáis, vamos bien. Bueno, os mando un abrazo muy fuerte, que tengáis, buena Semana Santa. Vamos a ver cómo acaba el tema de las mascarillas y darle una vueltica al miedo. Todos tenemos miedo. Y seguir creyendo en vosotros. No comulgar con ruedas de molinos de ningún tipo. La libertad está en vosotros y el libre albedrío también. Un saludote, nos vemos pronto.